todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase sobre el contrato de trabajo y sus características, donde vamos a finalizar esta materia con el bloque 3 de nuestras clases. Solamente a título de revisión, en el bloque 1 de nuestras clases habíamos hablado sobre la definición de contrato de trabajo, sus características como acto jurídico, y también hablamos un poco sobre las cláusulas esenciales que están en el artículo 10 de nuestro Código del Trabajo. Acordando siempre que la Ley 21.220, que modificó nuestro Código del Trabajo en el año 2020, ha incluido el artículo 152.4k del Código del Trabajo, que también establece algunas cláusulas esenciales, pero solamente para aquellos contratos de trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, el legislador, en el afán de seguir el dirigismo contractual en materia laboral, ha establecido otras cláusulas esenciales que deben constar en el contrato de trabajo, además de aquellas que están previstas en el artículo 10 de nuestro Código del Trabajo. Más allá, hablamos sobre algunas formalidades del contrato de trabajo y finalizamos con una discusión sobre la subordinación jurídica, que es una característica esencial para diferenciar un contrato de trabajo, una relación de trabajo, de cualquier otro tipo de relación civil o comercial. En el segundo bloque de nuestras clases, hablamos sobre dos contratos atípicos en materia laboral. Hablamos sobre el contrato por obra o faena, que también fue modificado recientemente en nuestro Código del Trabajo en noviembre de 2018, quedando vigente en enero de 2019 las nuevas disposiciones sobre el contrato por obra o faena, y hablamos también sobre el contrato a plazo fijo, con todas sus limitaciones temporales, límites de renovación, cerrando el bloque 2 con un gran resumen de todas las características de estos dos contratos atípicos. Y para este tercer bloque, nosotros vamos a comentar un poco sobre el contrato por jornada parcial, principalmente haciendo énfasis aquí en lo que es la indemnización por año de servicio en contratos a jornada parcial. Después de esto vamos a hablar sobre cómo se puede modificar un contrato de trabajo, todas estas hipótesis previstas. Y vamos a verificar también las formalidades con respecto al propio contrato de trabajo. Vamos a iniciar entonces con el contrato a jornada parcial. Acompañen las diapositivas para que veamos las principales características y limitaciones para el uso de este contrato atípico en materia laboral. Debemos destacar aquí que existen muchos modelos de contrato en materia laboral, porque obviamente existen también muchos modelos de negocio. Sería mucho más fácil para el legislador establecer solamente un único contrato de trabajo, el contrato indefinido y por jornada completa. Sin embargo, existen, por ejemplo, negocios que son estacionales, que funcionan solamente en algún periodo del año, como por ejemplo una empresa que está destinada solamente en una época del año para hacer adornos de Navidad. Es una empresa que no va a funcionar todo el año en su producción, va a funcionar quizás en algunos meses previos a la fecha de Navidad para poder hacer la producción de estos adornos. Tenemos que pensar también aquellas empresas de turismo que funcionan solamente en verano. Entonces son empresas que no van a funcionar todo el año porque tienen un periodo específico del año para poder funcionar, considerando que hay ciertas atracciones turísticas que no son visitadas por todos los clientes en cualquier época del año. Es muy difícil, por ejemplo, imaginar que las personas van a estar frecuentando playas en un periodo de invierno, cuando potencialmente este turismo está destinado para períodos de verano, cuando la gente puede disfrutar la playa en su totalidad, bañarse en buenas aguas y disfrutar un poco del sol. De ser así, si nosotros pensáramos que solamente existe un único formato de contrato de trabajo, muchas de esas empresas estacionales, negocios cortos, pequeños proyectos de tecnología hoy día, por ejemplo, como startups que se conforman de una manera muy rápida con personas que tienen idea para desarrollar proyectos en tecnología, apps para celular, softwares para PC, y que de repente puede ser un proyecto muy rápido, muy contingencial, y que una vez terminada la empresa no va a seguir con otras actividades. Ella surgió solamente para cumplir con este proyecto, para poder terminar un software, una aplicación específica con aquel número de trabajadores por un determinado periodo de tiempo.
Entonces, cuando el legislador determina en el Código del Trabajo varios tipos de contrato atípicos, significa que está dando posibilidades para que las personas, los empresarios, los empleadores puedan utilizar diversos formatos de contrato según aquel que le acomode mucho más a su modelo de negocio. Pensemos también en el caso de la subcontratación o tercerización, que nosotros vamos a ver enseguida al finalizar este bloque 3 de nuestras clases sobre el contrato de trabajo y sus características. La subcontratación, una empresa está contratando una otra empresa que tiene sus trabajadores propios para poder ejecutar algún tipo de trabajo para esta empresa tomadora de servicios. En una situación como esa, lo que la empresa tomadora quiere es no tener que administrar las relaciones de trabajo y está pagando un precio por eso, porque está contratando una segunda empresa, está contratando una empresa para hacer una tercerización de trabajadores para no tener que administrar entonces todo lo que involucra esta relación de trabajo, las situaciones individuales, las situaciones colectivas. Simplemente la empresa tomadora quiere que se ejecute el trabajo y no quiere tener que administrar las relaciones de trabajo. Esta es una opción por la cual la empresa podría estar buscando una tercerización. Entonces, de ser así, ahí está una muy buena justificación de por qué en nuestro Código del Trabajo existen varios tipos de contrato y es exactamente porque también en el mercado, en la economía, existen diversos tipos de negocios y hay que ofrecer varias opciones que acomoden a estas empresas, a estos negocios, a esos nichos de mercado para poder administrar y gestionar una relación de trabajo. Para iniciar entonces las características generales del contrato a jornada parcial, ustedes van a tener que acompañar sus códigos del trabajo en el artículo 40 bis, donde vamos a encontrar la posibilidad de pactar un contrato part-time, un contrato a jornada parcial previsto por nuestro legislador laboral. Va a decir el artículo 40 bis del Código del Trabajo que se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, considerándose afectos a la normativa del presente párrafo aquellos en que se ha convenido una jornada de trabajo no superior a 2/3 de la jornada ordinaria que se refiere el artículo 22 también del Código del Trabajo, es decir, aquella jornada semanal de 45 horas máximo establecido por nuestro legislador laboral y que es parte del contenido mínimo tutelado por este paradigma que es el orden público laboral, que es intransponible por la autonomía de la voluntad de las partes. Por ende, nadie puede pactar jornadas semanales superiores a 45 horas, a no ser en los casos expresamente previstos por el legislador, como el caso, por ejemplo, de la jornada mayor para trabajadores de hoteles, restaurantes, clubes y etc. Además, hay otros tipos de jornada extendida que nosotros vamos a conversar cuando veamos jornada de trabajo en nuestras clases sobre derecho individual del trabajo. Por ahora, quedamos con la regla general de que la jornada de trabajo es de 45 horas semanales. Por ende, cuando el legislador está diciendo que no puede ser superior a 2/3, tenemos que hacer 45 multiplicado por 2 dividido por 3 y vamos a llegar al resultado de 30 horas semanales máximas para poder pactar una jornada parcial de trabajo. Entonces, y aquí es muy importante, debemos estar atentos a dos requisitos principales para que se pueda pactar esta jornada de trabajo a tiempo parcial. El primer requisito de ellos es la existencia de un contrato de trabajo que expresamente determine la jornada reducida. Habíamos hablado en las clases anteriores, en el bloque 1 específicamente, también en el bloque 2, cuando hablamos sobre los contratos atípicos en materia laboral, es que para generar esta atipicidad, todo aquello que sale del contrato típico, que huye de esta forma típica del contrato de trabajo indefinido por jornada completa, es necesario que tenga una cláusula expresa en este contrato para poder determinar la atipicidad. Con el contrato de jornada parcial no es diferente. Yo debo tener una cláusula expresa, específica en el contrato de trabajo, determinando una jornada a tiempo parcial en los límites fijados por el legislador laboral de no máximo 30 horas semanales. El segundo requisito, obviamente, es que no exista ningún tipo de vicio de consentimiento, error, fuerza o dolo en el pacto por este contrato a jornada
parcial. Es decir, es necesario que exista una voluntariedad de ambas partes para la adopción de este tipo de contrato laboral atípico. El contrato de trabajo a jornada parcial también debe respetar el límite máximo de horas diarias que una persona puede trabajar. Y este límite es de 10 horas máximas. Sin embargo, se podría pactar horas extraordinarias con un máximo de 2 horas extraordinarias al día y siempre y cuando, obviamente, respetemos los límites anteriores previstos por el orden público laboral. Y aquí hay que tener un cuidado bastante especial con el tratamiento de horas extraordinarias con respecto al contrato por jornada parcial, porque el uso reiterado de horas extraordinarias que incluso superen estas 30 horas semanales podría caracterizar una cláusula tácita de que en realidad este contrato de trabajo ya no tiene 30 horas semanales. Hay que tener siempre en cuenta de que el uso de horas extraordinarias es algo excepcional y que debe ser pactado entre empleador y trabajador anticipadamente. No se puede incluso pactar el uso de horas extraordinarias en el momento de la firma del contrato de trabajo, sino que posteriormente, por situaciones excepcionales que surjan en el desarrollo de esta relación laboral entre empleador y trabajador, y además este pacto no puede superar 3 meses, pudiendo ser renovado siempre y cuando sea justificado, teniendo siempre en cuenta de que no es sano para el trabajador estar desarrollando jornadas de trabajo tan extendidas. De ser así, debemos destacar también que el contrato a jornada parcial establece que estos trabajadores a jornada parcial gozarán de todos los derechos que son concedidos por el Código del Trabajo para cualquier categoría de trabajadores. Por ende, no existe ninguna limitación en la tutela de los derechos laborales que estos trabajadores tienen derecho. Y aún con respecto a la jornada de los trabajadores a jornada parcial, el legislador ha establecido en el artículo 40 bis A del Código del Trabajo, inciso segundo, que la jornada ordinaria diaria deberá ser continua y, como habíamos comentado, no podrá exceder de 10 horas, pudiendo interrumpirse por un lapso no inferior a media hora ni superior a 1 hora para colación. Sin embargo, y así lo ha establecido también nuestra jurisprudencia administrativa por medio de dictámenes de la Dirección del Trabajo, que si la jornada es demasiado reducida durante el día, no habría por qué hablar de un intervalo para colación. Entonces pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene una jornada de 25 horas semanales. Esta jornada está dentro del límite establecido por el legislador laboral completamente, porque el máximo puede ser 30 horas semanales. Estamos hablando aquí de una jornada de 25 horas semanales. Y que esta jornada sea distribuida en 5 días, de lunes a viernes, durante 5 horas al día. Por ser una jornada muy reducida, no hay por qué hablar de un intervalo para colación en este caso concreto. Aquí es importante verificar la flexibilidad que el legislador laboral ha concedido para que el empleador pueda distribuir esta jornada en días alternativos. El artículo 40 bis C dice que los trabajadores en contrato a jornada parcial pueden tener una distribución de jornada diferenciado, caso en el que el empleador va a tener que, con una antelación mínima de 1 semana, determinar entre una de las alternativas que había sido pactada anteriormente de mutuo acuerdo entre las partes. Entonces, por ejemplo, las partes podrían acordar en el contrato de trabajo part-time que podría distribuirse entre lunes y viernes o entre martes y sábado. O podría distribuir también esto un poco más concentrado en 3 o 4 días a través de una distribución de lunes a miércoles o de martes a viernes. Una vez establecido esto de mutuo acuerdo, el empleador entonces está facultado para utilizar estas alternativas que las partes creyeron viables al momento de establecer el contrato de jornada parcial. Pero siempre que él decida que en una cierta semana le acomoda mucho más que el trabajador esté presente de lunes a viernes, comunicarlo con 1 semana de anticipación para que él entonces pueda ajustar su horario para las necesidades de distribución de los días y de las horas que ya habían sido pactadas
previamente por ambas partes. Lo que hay que tener en cuenta es que eso no está dando flexibilidad para modificar la cantidad de horas semanales. Entonces, si el contrato de trabajo a jornada parcial había establecido una jornada de 25 horas semanales, y sabiendo que nosotros tenemos un máximo de 30, yo no puedo entonces decir al trabajador que una semana yo voy a utilizar 20 horas, el otro voy a utilizar 30 horas, porque así había determinado nuestro legislador laboral. Esto es falso. El legislador laboral ha posibilitado la distribución de las horas previamente pactadas, pero no modificar las horas semanales que han sido previamente pactadas por ambas partes. Entonces, para un ejemplo más concreto, para que quede mucho más claro en nuestra cabeza, yo podría, por ejemplo, imaginar el mismo ejemplo de una jornada de 25 horas semanales, una jornada parcial establecida de libre y espontánea voluntad entre empleador y trabajador para prestaciones de servicios personales bajo subordinación y dependencia del empleador a cambio de una justa retribución. Toda la configuración de todos los requisitos de un contrato de trabajo para conformación de una relación de trabajo que es el objeto de derechos y obligaciones para ambas partes. En un caso como ese, podría haber conversado con el trabajador que me convendría tener una jornada, por ejemplo, de 5 horas diarias de lunes a viernes. Sin embargo, en otra posibilidad sería interesante distribuirlas en 2 días con 10 horas máximos y un tercer día con 5 horas para completar estas 25 horas de trabajo, lo que significa que ese trabajador tendría entonces una jornada parcial de 25 horas, pero en 3 días, lunes y martes trabajando 10 horas y el miércoles trabajando 5 horas. Entonces, yo estoy completamente ajustado a la determinación de nuestro legislador laboral, porque, primero, no estoy superando el límite máximo diario que una persona a jornada parcial puede trabajar, que son 10 horas. Segundo, yo no estoy modificando la cantidad de horas semanales que este trabajador va a cumplir con su trabajo subordinado para mi empleador. Son las mismas 25 horas. Y nosotros habíamos acordado previamente en la firma de nuestro contrato de trabajo que podríamos tener estas dos distribuciones alternativas. Entonces, si yo quiero que el trabajador pueda cumplir con la jornada alternativa concentrada en 3 días, 10 horas el lunes y martes, 5 horas el miércoles, yo tengo que avisarlo con una semana de anticipación para que el trabajador pueda entonces ajustar su horario para esta necesidad del empleador. Eso tiene que quedar muy claro. Conocidas entonces estas disposiciones preliminares, debemos analizar otras disposiciones interesantes con respecto al contrato de jornada parcial antes de pasar para la indemnización por años de servicio que está previsto también por nuestro legislador laboral. Y aquí vale la pena conversar sobre qué pasaría si yo entonces pacto un contrato que supere el límite de 30 horas semanales establecidos por nuestro legislador laboral, sin embargo, que es inferior a la jornada máxima semanal de 45 horas que está prevista en el artículo 22 de nuestro Código del Trabajo. En este caso concreto, cuando estamos hablando que una persona tiene un contrato que supera el límite de jornada parcial fijado en el artículo 40 bis del Código del Trabajo y va más allá, pero tiene una jornada inferior al máximo previsto de 45 horas semanales en el artículo 22 del Código del Trabajo. Este contrato no es un contrato a jornada parcial, es un contrato a jornada completa. Lo que significa que si este trabajador o trabajadora recibe, por ejemplo, el sueldo mínimo, yo no voy a poder pagarle el sueldo mínimo proporcional a las horas trabajadas, como es lo que me habilita a pagar el contrato a jornada parcial. Yo tendré que pagar su jornada como si fuera una jornada de 45 horas semanales, el sueldo mínimo integral. Mucha gente confunde que el contrato a jornada parcial podría pagar menos que el mínimo legal. Em tesis, nosotros não estamos pagando um valor inferior al mínimo garantizado por el legislador también, porque es fijado en ley y es válido para todo nuestro territorio nacional. Este valor del sueldo mínimo, lo que nosotros estamos haciendo en un contrato de trabajo parcial,
a jornada parcial es simplemente observar el valor del sueldo mínimo hora. Entonces, si yo trabajo en un mes 180 horas, para descubrir el valor de mi sueldo mínimo hora, yo tengo que dividir el valor del sueldo mínimo vigente por 180 y después multiplicar por la cantidad de horas efectivas trabajadas en un contrato de jornada a tiempo parcial. Si el contrato está adecuado a las limitaciones previstas por el legislador, entonces podré pagar el valor de la hora mínima proporcional a las horas efectivamente trabajadas, con un límite máximo de 30 horas semanales o 120 horas mensuales. Y si eso es inferior a las 30 horas, voy a seguir pagando proporcional a estas horas. Sin embargo, si yo tengo un contrato que yo pienso que efectivamente es un contrato a jornada parcial y es de 35 o 36 horas semanales, yo tendré que pagar a este trabajador o trabajadora el valor integral como si ella o él hubiese trabajado las 180 horas mensuales, porque este contrato supera el límite máximo de horas semanales que el legislador laboral considera válido para firmar un contrato a jornada parcial. Entonces, da igual si trabaja 35, 37, 40, 42 o 45, tendré que pagar el valor integral como si este trabajador o trabajadora hubiese trabajado las 180 horas y tiene derecho a este sueldo mínimo. Entonces, ojo, cuidado con esta observación, porque mucha gente dice que en el contrato de jornada parcial el trabajador está recibiendo menos que el valor del sueldo mínimo, cuando en realidad él está recibiendo el valor del sueldo mínimo si gana el sueldo mínimo proporcional al número de horas trabajadas. Lo que yo no puedo es tener un valor hora de trabajo inferior al valor hora de un sueldo mínimo, que es encontrado en esta fórmula que les había comentado de dividir el valor del sueldo mínimo vigente por 180 para saber cuánto vale una hora mínima que se paga a los trabajadores de nuestro país. Y el último punto que nosotros debemos conversar aquí, que es interesante destacar, es el tema de la indemnización por años de servicio, que se da de una forma diferenciada para los trabajadores que están bajo una modalidad de contrato a tiempo parcial. ¿Y por qué el legislador laboral ha llegado a una forma diferenciada de calcular la indemnización por años de servicio? Simplemente para establecer cuál es la remuneración base que vamos a utilizar para pagar esta indemnización por años de servicio. Porque de repente el empleador podría utilizar de mala fe, cuando ya tenía en mente despedir un trabajador, y cambiar con este trabajador su jornada de trabajo de una manera forzosa para que cuando él fuera despedido se utilizase la regla del inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo y entonces tuviese que pagar una indemnización por años de servicio en un monto menor, porque sería proporcional su remuneración a la cantidad de horas trabajadas en este nuevo contrato part-time. Fíjense que el artículo 163 del Código del Trabajo dice que si el contrato hubiera estado vigente por un año o más y el empleador le ponga término, deberá pagar al trabajador una indemnización por año de servicio, que puede ser una indemnización libremente convenida por las partes en un contrato individual, o a través de un instrumento colectivo, siendo fruto de una negociación colectiva entre la entidad empleadora y el sindicato, y que si no hay una estipulación de una indemnización mayor de la prevista como contenido mínimo del orden público laboral, va a entenderse que el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses. Entonces, en un caso como este, podríamos perfectamente imaginar, en el ejemplo anterior, que el empleador, ya previendo que va a despedir el trabajador o trabajadora, decide cambiar de forma forzosa su contrato de trabajo para un contrato a jornada parcial y entonces consideraría como última remuneración para fines de despedirlo o despedirla esta última remuneración devengada por el trabajador o trabajadora, disminuyendo muchísimo el monto de la indemnización por años de servicio si consideramos que este trabajador o trabajadora ya lleva años
trabajando en la empresa. Por esta razón, nuestro legislador ha previsto en el artículo 40 bis D del Código del Trabajo que por última indemnización será considerado el promedio de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante toda la vigencia de su contrato o de los últimos 11 años del mismo. Para este fin, cada una de las remuneraciones que abarque el periodo de cálculo deberá ser reajustada por la variación experimentada por el índice de precios del consumidor, el IPC, entre el mes anterior al pago de la remuneración respectiva y el mes anterior al término del contrato. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que verificar en el caso concreto si este trabajador o trabajadora tiene una indemnización por años de servicio superior a aquella prevista en nuestro Código del Trabajo, específicamente en el artículo 163 de nuestro Código Laboral. Tenemos que verificar si eso consta en un pacto individual entre empleador y trabajador o trabajadora a través de su contrato individual de trabajo. Pero tenemos que verificar también si a través de la negociación colectiva ya no se había establecido por medio sindical alguna otra indemnización más favorable que aquella indemnización mínima prevista por el legislador laboral. Entonces, el paso número 1 es verificar si hay una indemnización por años de servicio en el contrato individual o en cualquier instrumento colectivo, sea contrato colectivo, sea convenio colectivo, sea laudo o fallo arbitral, y que sea superior, que considere como base para calcular esta indemnización un monto superior a la última remuneración o incluso al propio promedio de remuneraciones de los últimos 11 años máximo o de toda la vigencia de este contrato de trabajo, de varios contratos de trabajo que tenga este trabajador con el mismo empleador y que sean inferiores a estos 11 años porque va a considerar todo este periodo de vigencia de sucesivos contratos, que pueden ser contratos indefinidos, pueden ser contratos a plazo fijo que se transformaron en indefinidos, entonces para fines de antigüedad ya habíamos visto que es considerado la firma del primer contrato como si fuera una única relación de trabajo. Todo esto tengo que verificar para conseguir encontrar el promedio de remuneraciones previstas para el pago de esta indemnización con un trabajador o trabajadora que tenga un contrato part-time. Si no hay una indemnización prevista en un instrumento colectivo, en un contrato individual, que considere un valor base para pagar esta remuneración superior a lo que considera la última remuneración, un promedio de las remuneraciones de toda relación de trabajo, o con tope de 11 años, si esta relación de trabajo es más larga que esto, yo voy a tener que pasar para el segundo criterio de análisis del pago de esta indemnización. En un segundo momento, si no hay nada establecido en un contrato, si no hay nada establecido en un instrumento colectivo, yo voy a utilizar como parámetro la última remuneración devengada si ella es superior al promedio de las remuneraciones de toda la relación de trabajo con un tope máximo de 11 años si esta relación tiene más que 11 años entre trabajador y trabajadora y empleador o empleadora. Entonces, verificar primero si hay alguna determinación de una base para cálculo de la indemnización superior a la última remuneración devengada o al promedio. Si no tengo ninguna disposición con respecto a eso, yo voy a utilizar la última remuneración solamente si esta última remuneración es superior al cálculo promedio de las remuneraciones con tope de 11 años. Y por fin, si yo verifico que la última remuneración, la remuneración inmediatamente anterior al término del contrato de trabajo, es menor que el promedio de las remuneraciones de los últimos 11 años, o del contrato de trabajo entero, si el contrato tiene menos, esta relación de trabajo tiene menos de 11 años, vamos a utilizar el promedio para fines de calcular la indemnización por año de servicio en el contrato a jornada parcial. Con eso lo que estoy logrando es efectivamente evitar que exista cualquier mala fe de cambiar un contrato indefinido a jornada completa por un contrato part-time para fines de pagar una indemnización mucho más baja que se basaría en principio si utilizásemos la regla general del artículo 163
inciso segundo del Código del Trabajo, en la última remuneración devengada por el trabajador o trabajadora. E agora vamos a passar a estudar quais são as formalidades do contrato de trabalho de uma forma um pouco mais detenida, porque já havíamos adelantado algumas formalidades com respeito ao contrato de trabalho, tanto para sua firma, alguns plazos, e também falamos sobre o contrato de trabalho eletrônico que estaria disponível na plataforma Entrantes Serviços da própria Direção do Trabalho, onde as partes podem utilizar sua clave única de registro civil para poder validar uma proposta de contrato de trabalho. E vamos falar agora sobre alguns outros plazos específicos e também sobre a firma eletrônica, que é importante para a firma de contratos de trabalho, que passa também com alguns contratos específicos. Havíamos visto contrato de teletrabajadores e trabalhadores à distância e trabalhadores menores de idade em nossa legislação laboral. Então, acompanhem as diapositivas para que podamos verificar como se vai dar em la prática algumas formalidades com respeito ao contrato de trabalho. Primeiro que todo, devemos ter em mente que o contrato de trabalho deve firmar-se em um prazo máximo de 15 dias de incorporado el trabajador o trabajadora em la empresa. Isso significa que nós não temos um prazo tão extendido para que haya a firma deste contrato de trabalho. Idealmente, com poucos dias depois, 2, 3 dias depois, já deveríamos estar firmando o contrato de trabalho e, ojo, com a fecha de la incorporação real, o contrato realidade de este trabajador o trabajadora em la empresa, e não estar utilizando de mala fé para dizer que a antiguidade laboral deste trabajador o trabajadora começa em la vigência de la firma escrita del documento formal, porque o contrato de trabalho já nasceu tacitamente ao momento que uma das partes se predispuso a prestar serviços bajo subordinação e dependência para outra pessoa natural ou jurídica, que exerce sobre ele o poder de mando e direção, incluso um poder disciplinar que está previsto por la subordinação jurídica otorgada em uma relação de trabalho a cambio de uma justa retribuição. Sendo assim, e já havíamos comentado anteriormente, há uma prática de que muitas vezes o trabalhador ou trabajadora se incorpora na empresa e solamente meses depois vai haver seu contrato escrito para poder firmar e, para sua surpresa, a fecha de firma do contrato, onde inicia a relação laboral, não é a fecha em que se incorporou definitivamente este trabalhador ou trabajadora em las dependências da empresa para incorporar-se ao processo produtivo de bienes ou serviços materiais ou imateriais. Sin embargo, quando estamos falando de la firma del contrato de trabajo, habíamos dicho que este plazo de 15 días es la regla. ¿Por qué? Porque existe una excepción también prevista por el legislador en el artículo 9º, inciso 2 del Código del Trabajo, cuando se trata de un contrato atípico por obra o faena, independiente del tiempo en que nosotros sepamos que podría llevar para la conclusión de una obra o faena. Este contrato deve ser firmado em um prazo máximo de 5 dias, não de 15. E quando estamos falando de contratos a prazo fijo, e isto sim, cuja execução não supere 30 dias, é um contrato cujo prazo não seja superior a 30 dias, também deve firmar-se com prazo máximo de 5 dias de la incorporação deste trabalhador ou trabalhadora à la empresa. Dentro deste plazo, pode que o empleador presente o contrato de trabalho para este trabalhador ou trabajadora e ele ou ella não queira firmar o contrato de trabalho por las razones que sejam. Em um caso como esse, o empleador deve comunicar a la inspección del trabajo para que pueda convocar este trabajador ou trabajadora para apresentar-se à inspección del trabajo e firmar su contrato de trabajo en la propia inspección del trabajo. Si el trabajador, frente al inspector del trabajo, puede demostrar que las condiciones de la relación de trabajo no son aquellas constantes del instrumento escrito presentado por el empleador, entonces el inspector del trabajo va a convocar al empleador para poder escuchar su versión de las condiciones que habían sido pactadas con el trabajador, con miras a terminar con este conflicto inicial y que la relación de trabajo pueda darse y desarrollarse con normalidad. Ahora, si el trabajador se presenta frente al inspector del trabajo
y no argumenta, simplemente dice que no quiere firmar, sin presentar ningún tipo de razón por la cual no quiere firmar el contrato de trabajo, este trabajador o trabajadora podrá ser despedido o despedida sin derecho a indemnización. Y esto es muy relevante, porque claro que sabemos que la indemnización por años de servicio presentado en el Código del Trabajo a partir del artículo 163 tiene como requisito que este trabajador o trabajadora haya trabajado a lo menos un año para tener derecho a una remuneración mensual devengada con un tope de 11 años y también con un tope de unidades de fomento que vamos a estudiar en su momento oportuno, pero que podría ser superior a esto, incluso sin considerar cualquier tipo de plazo de un año de relación de trabajo, diciendo que la remuneración es debida de inmediato, aunque no haya cumplido eso. Condición esta que podría estar establecida en el propio contrato individual del trabajo, dando entonces, incluso para un trabajador que lleva 15 días en la empresa, derecho a alguna indemnización prevista en el instrumento individual de trabajo, pero que también hay que considerar el caso de los trabajadores a plazo fijo, cuyo término anticipado podría llevar al pago de indemnización por lucro cesante de todas las remuneraciones debidas hasta el fin de la ejecución de este contrato. Lo que significa que si en el primer día de un contrato de trabajo, por ejemplo, a plazo fijo, con una ejecución de un año, y yo presento el contrato para que firme este trabajador, un contrato a plazo fijo, que en este caso yo tengo un plazo de 15 días, ya que supera los 30 días de duración que había sido determinado por el legislador laboral para que se firmara entonces en 5 días, y yo decido poner término a este contrato, yo como empleador ya sería deudor de todas las remuneraciones debidas hasta el término de este contrato. Sin embargo, dice la ley de forma bastante clara que se niega a firmar el contrato una vez presentado este contrato frente a la inspección del trabajo, convocado el trabajador para que pueda dar sus razones de por qué no quiere firmar y simplemente no presenta razones, él podrá ser despedido sin derecho a indemnización. Entonces, en un caso como ese, ni que estuviese prevista en el instrumento individual, ni que fuera un caso de lucro cesante, porque las razones para despedir este trabajador o esta trabajadora están justificados por nuestro legislador laboral. Y aquí cabe destacar de nuevo algo que nosotros ya venimos conversando a lo largo de estas clases de Derecho del Trabajo, es que el contrato de trabajo, aunque no esté escrito, es un contrato que existe. Porque es un contrato tácito, se forma con la mera voluntad de las partes, una de prestar servicios bajo subordinación y dependencia a cambio de una justa retribución, y las otras de poder disfrutar de los servicios prestados materiales o inmateriales, pagando una retribución, un sueldo para ese trabajador y trabajadora que estarán bajo subordinación y dependencia del empleador o empleadora. Entonces, el hecho de que no exista un contrato escrito no significa que el contrato de trabajo no exista. La exigencia de una firma de un contrato escrito es para fines probatorios, obviamente mucho más fácil. En el caso de que exista la discusión sobre cualquiera de los puntos del contrato de trabajo en una demanda laboral, en un juzgado de letras del trabajo, tener el instrumento escrito que establezca todas las condiciones y características de esta relación de trabajo. Sin embargo, si no existe ese instrumento escrito, el contrato existe y además de esto hay un riesgo enorme que ya había sido comentado por nosotros en el primer bloque de estas clases, que también está presente en el artículo 9 del Código del Trabajo. É que se va a presumir que las condiciones de trabajo son aquellas que afirmen el trabajador por el simple hecho de que no existe ningún contrato escrito. Y esto es bastante perjudicial para el empleador, porque podríamos decir, en una analogía con el fútbol, que el empleador, en una demanda laboral y frente a la ausencia de un contrato escrito y con una presunción relativa de que las condiciones de trabajo son aquellas que afirman el trabajador, va a comenzar el partido perdiendo de 1-0 y va a tener que dar vuelta a este partido para intentar empatar el partido en 1-1 o ganar este partido por 2-1 o mucho más, dependiendo de la capacidad goleadora del empleador en juicio.
Sería mucho más fácil tener el instrumento escrito para poder ahorrarse la desconstrucción de una presunción relativa en favor del trabajador. Más allá, y como también habíamos comentado, hay que tener ojo porque el hecho de que exista una fiscalización en la empresa por la inspección del trabajo y se verifique la inexistencia de contratos escritos con las cláusulas mínimas también, tanto del artículo 10, como sea un caso de trabajadores a distancia o teletrabajadores, del artículo 152.4K del Código del Trabajo, que fueron introducidas por la Ley 21.220 de este año 2020, el empleador puede ser multado por la inspección del trabajo según está en el tipificador de infracciones administrativas y guía para aplicación de multas administrativas de la Dirección del Trabajo, que ustedes pueden perfectamente buscar en línea y verificar todas las infracciones, su gravedad y cuál es el monto de la multa administrativa aplicable para cada caso concreto. Entonces, no basta firmar el contrato de trabajo en el plazo para que no sea objeto de fiscalización y posible multa. El contrato de trabajo también debe tener las cláusulas mínimas del dirigismo contractual establecido por nuestro legislador en el Código del Trabajo, artículo 10, y si son trabajadores a distancia o teletrabajadores, artículo 152.4K del Código del Trabajo. Avanzando entonces con nuestra materia, también queda aquí una otra advertencia. ¿Es posible hablar de una firma electrónica del contrato de trabajo? Completamente posible. Para comenzar, ya habíamos comentado que en el sector de trámites y servicios de la propia Dirección del Trabajo, cada una de las partes puede ingresar en esta plataforma por Internet, el empleador hacer una propuesta de contrato de trabajo que después será confirmada por el trabajador y eso ya es suficiente para que esté formalizado nuestro contrato de trabajo con todas las cláusulas mínimas incluso porque esto está separado por cada una de las sesiones de la propuesta de contrato que el empleador tiene que llenar para entregar la propuesta para el trabajador. Entonces, para fines de fiscalización administrativa, la plataforma de la Dirección del Trabajo cumple con la existencia de las cláusulas mínimas previstas por el legislador en los artículos citados de nuestro Código del Trabajo. Sin embargo, esta no es la única opción. En la Dirección del Trabajo, a través de sus dictámenes, específicamente el 3161064 de 2008, dice que es posible la suscripción de un contrato de trabajo con firma electrónica. Hay que tener en claro aquí que un documento laboral es un documento de naturaleza privado. Por ende, no necesita firma electrónica avanzada. No es necesario que ustedes vayan a buscar un token específico con un servicio que es comprado por todas aquellas entidades certificadas para la emisión de firma electrónica avanzada en nuestro país. Basta aquí con una firma electrónica simple. Y en este caso, recomiendo que ustedes puedan buscar el video de cómo hacer una firma electrónica simple que está disponible también en nuestro canal de YouTube para poder saber cómo hacer una firma electrónica. No es lo mismo una firma electrónica simple que simplemente tomar una foto de una firma de un papel y poner esta foto en un documento. Por favor, esto no es firma electrónica. Esa es una confusión que las personas hacen al momento de utilizar sus firmas en documentos digitales. Entonces, recomiendo muchísimo que puedan mirar este video para que puedan saber cuál es la diferencia entre una firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada, sabiendo que nosotros, como documentos laborales son privados, podemos utilizar perfectamente y es válido una firma electrónica simple siempre que observe los requisitos de la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Como formalidad aún del contrato de trabajo, hay que aclarar que en el caso de trabajadores menores de 18 años, en las situaciones que se permite su trabajo, que ya habíamos discutido en las clases sobre contrato de trabajo y partes del contrato de trabajo, tenemos que acordarnos aquí de que es extremadamente necesario, además de suscribir el contrato en aquellos plazos, como regla 15 días y excepción contratos por obra y faena 5 días, contratos a plazo fijo con duración inferior a 30 días 5 días,
debemos registrar el contrato de un trabajador menor de edad en la Dirección del Trabajo, trámite que también se puede hacer en línea a través del portal de la Dirección del Trabajo. Trámites, servicios, atención a empleadores. Entonces, en resumen, podríamos decir que el contrato de trabajo puede tener varias cláusulas de varias naturalezas, como por ejemplo las cláusulas esenciales o cláusulas mínimas, las cláusulas permitidas y las cláusulas prohibidas. Las cláusulas esenciales son aquellas constantes en el artículo 10 para todo y cualquier tipo de contrato de trabajo y en el artículo 152 quater K del Código del Trabajo, específicamente estas últimas para el caso de teletrabajo y trabajo a distancia. Acordándose que no tener estas cláusulas mínimas en el contrato de trabajo, esto es una infracción administrativa que en caso de fiscalización puede generar una multa administrativa para el empleador. Entonces, ojo, la ausencia incluso de estas cláusulas mínimas no significa que va a afectar de ninguna forma la validez del contrato. Ello solo va a implicar, como dicen los profesores Francisco Walker y Pablo Arellano Ortiz, va a implicar un problema probatorio en caso de un eventual juicio acerca del verdadero contenido de la cláusula no escriturada, porque habíamos visto ahí la presunción del artículo 9 del Código del Trabajo, que las condiciones de trabajo en la falta de una disposición escrita son aquellas que afirme el trabajador. Enseguida, tenemos las cláusulas permitidas, porque el contrato de trabajo jamás va a perder su naturaleza de contrato privado, aunque exista un contenido mínimo, un dirigismo contractual también y los límites a la autonomía de la voluntad establecidos por el orden público laboral. El derecho del trabajo es una rama del derecho privado, el contrato de trabajo es un contrato de naturaleza privada, los documentos laborales son también documentos privados. Por ende, yo puedo pactar como cláusulas permitidas cualquier beneficio, cualquier condición de trabajo, cualquier característica de la relación que no vulnere ninguno de los derechos de los trabajadores, sean ellos derechos laborales, sean derechos fundamentales del trabajador, porque vimos también que los límites del poder de mando y dirección del empleador se frena en los derechos fundamentales que tiene el trabajador dentro de la relación de trabajo y que vamos a estudiar también más detenidamente en derechos fundamentales en la empresa. ¿Y cuáles serían, por último, aquellas cláusulas prohibidas que no pueden constar en un instrumento privado que es el contrato de trabajo? Cualquiera de aquellas que importen renuncia a los derechos mínimos otorgados por el Código Laboral, por la Constitución y por leyes específicas en esta materia, y cualquier otra cláusula que genere la violación de los derechos fundamentales del trabajador, como habíamos comentado anteriormente. Este siempre será el límite de la autonomía de la voluntad en las relaciones de trabajo. Bueno, y para poder cerrar este punto de contratación de formalidades, me gustaría conversar sobre algunas otras ilegalidades en materia de contratación laboral antes de pasar para las hipótesis de modificación del contrato de trabajo. Acompañemos entonces esta proyección en la diapositiva para verificar que solamente en casos absolutamente indispensables se puede solicitar un certificado de antecedentes criminales para fines de contratar laboralmente. Y en este punto yo les recomiendo la lectura del Ordinario 628 de la Dirección del Trabajo, que va a aclarar que la solicitud de un certificado de antecedentes por parte del empleador solo puede operar como requisito para la admisión a un trabajo determinado cuando resulta absolutamente indispensable por considerarse que en dicho trabajo la calidad de la persona con antecedentes penales resulta ser parte de la idoneidad. De ser así, no es para todo y cualquier empleo que voy a estar solicitando como documentación necesaria para análisis previo de la posibilidad de contratar laboralmente con cualquier persona un certificado de antecedentes criminales si esto no es absolutamente indispensable para el desarrollo de esta actividad laboral, dentro de lo que se considera la idoneidad de la persona que va a ejecutar el trabajo de forma personalísima bajo dependencia y subordinación. En un segundo momento, yo no puedo tampoco considerar
que voy a condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, ni exigir para dicho fin ningún tipo de declaración. Tampoco puedo exigir de un trabajador o trabajadora que postula un empleo su certificado DICOM. Ahora, claro, para estas dos últimas hipótesis, en el caso de certificado de ausencia de obligaciones de carácter financiero, económico, bancario, comercial, y también para el caso de DICOM, podríamos exceptuar aquellos trabajadores que tengan poderes para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que en todos estos casos, estos gerentes, subgerentes, agentes, apoderados estén dotados a lo menos de las facultades generales de administración previstas en nuestro Código Civil. Y para los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza, porque ahí sería bastante compatible con la idoneidad exigida por estos trabajadores para estos fines específicos. Y por último, cabe destacar aquí que de ninguna forma, al momento de hacer una propuesta de empleo, un anuncio de una oferta de empleo, yo no puedo utilizar ningún requisito discriminatorio, como exigir, por ejemplo, una persona de un sexo determinado, para exigir, por ejemplo, una edad determinada para trabajadores, para exigir que se abstengan de postular al cargo personas con discapacidad o personas de una nacionalidad específica. Todo esto son criterios discriminatorios, como nuestra propia ley también va a prever en la protección de maternidad, que vamos a estudiar a futuro, que yo no puedo exigir un certificado que compruebe que una trabajadora no se encuentra en estado de embarazo. Todas estas solicitudes son discriminatorias. Sin embargo, son prácticas que podemos visualizar día y noche en las redes sociales, en los tablones de oferta de empleos, en sitios web específicos de oferta de empleo, porque estas plataformas no están fiscalizando los requisitos apuntados por el empleador, sin embargo, son prácticas discriminatorias al momento de ofrecer un puesto de trabajo. Y ahora vamos a pasar para el punto final de nuestra clase, que son las hipótesis de modificación del contrato de trabajo. Podríamos decir que el contrato de trabajo se va a modificar a través de 4 hipótesis específicas. Puede ser por acuerdo de las partes, puede ser por un instrumento de negociación colectiva, puede ser por la ley y puede ser por el llamado ius variante, que es una hipótesis, o algunas hipótesis, mejor dicho, de modificación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, pero solamente para aquellas hipótesis específicas dentro de nuestro Código del Trabajo. Comenzando a analizar la primera hipótesis de modificación del contrato de trabajo a través del mutuo acuerdo de ambas partes, empleador y trabajador, esta es la regla general de los contratos previstas en nuestro artículo 1545 del Código Civil. Esta también es la regla prevista en nuestro Código del Trabajo. Veamos y acompañe sus códigos del trabajo, donde el artículo 5º, inciso 3º, va a decir: los contratos individuales y los instrumentos colectivos de trabajo podrán ser modificados por mutuo consentimiento en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente. Además, el artículo 11 del Código del Trabajo dice que las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en un documento anexo. Como habíamos entonces comentado, esta es la regla general en todos los contratos privados, que sean modificados por mutuo consentimiento, observando también que no existan los vicios de consentimiento, error, fuerza y dolo. Esta fue la primera hipótesis de modificación del contrato de trabajo, y la segunda hipótesis es que los contratos serán modificados por los instrumentos colectivos. En este caso, nosotros tenemos un debate mucho más amplio sobre los efectos de los instrumentos colectivos, que son el contrato colectivo de trabajo, el convenio colectivo y el fallo o laudo arbitral. Son los instrumentos previstos por nuestro derecho colectivo del trabajo y que va a ser objeto de estudio más adelante cuando estudiemos estos instrumentos colectivos detenidamente.
Obviamente, si el sindicato decide acordar con el empleador modificación en las condiciones de trabajo, mejorando condiciones de trabajo, estableciendo otros beneficios, incluso de orden financiero, estos instrumentos colectivos van a reemplazar los contratos individuales del trabajo en todo aquello que sea pertinente. Además, todo lo establecido en un instrumento colectivo goza de ultraactividad, lo que significa que cuando haya la pérdida de vigencia, expirado el plazo del contrato colectivo, del convenio colectivo, las cláusulas de este instrumento colectivo van a incorporarse a los contratos individuales de trabajo, excepto con todo aquello que dice respecto a la reajustabilidad de remuneraciones, que siempre tendrá que ser objeto de una nueva negociación colectiva. La tercera hipótesis que tenemos de modificación del contrato de trabajo es la modificación legal, la modificación por la ley. Cuando el legislador laboral decide modificar alguna disposición que es parte del contenido mínimo, el orden público laboral, nuestro paradigma limitador de la autonomía de la voluntad en las relaciones de trabajo, automáticamente estas modificaciones son incorporadas por los contratos individuales del trabajo. Vamos a pensar, por ejemplo, que antes de la ley 19.759, nosotros teníamos una jornada máxima semanal de 48 horas de trabajo. Después de esta ley del año 2001 y a partir del año 2003, nuestra jornada semanal máxima pasó a ser de 45 horas semanales. Inmediatamente a partir de la vigencia de esta disposición, que fue modificada por el legislador laboral, todos los contratos de trabajo que preveían una jornada máxima semanal de 48 horas semanales fueron modificados para que este número pasara a ser 45 horas semanales, porque este era el límite ahora del legislador laboral para la jornada máxima semanal de trabajo. Entonces, todas las veces que tengamos una modificación legislativa, estas modificaciones van a cambiar inmediatamente los contratos individuales en todo aquello que sea contrario a este nuevo paradigma mínimo establecido por el legislador laboral. Y aquí, ya para poner un punto final en nuestra clase y en el bloque 3 y también en todos los bloques que serían necesarios para conversar sobre el contrato de trabajo y sus características, vamos a hablar de la última hipótesis de modificación del contrato de trabajo, que es la modificación unilateral del contrato de trabajo, el llamado ius variandi, que puede ser ejercido unilateralmente por el empleador, modificando ciertas características del contrato de trabajo que en principio están contenidas en el artículo 12 del Código del Trabajo, pero que estas no son las únicas hipótesis del ius variandi, como nosotros vamos a detallar aquí a continuación, y que también están presentes en el libro Fuero Laboral de los profesores Luis Iván Díaz García y Genoveva Gutiérrez Sepúlveda, que fue publicado por la Editorial Jurídica de Chile y que es un libro, una obra muy recomendada, la más completa sobre fuero laboral disponible hoy día en el mercado y que también trata de cierta manera del ius variandi porque hay limitaciones del uso del ius variandi para casos específicos de fuero laboral. De ser así, vamos a analizar detenidamente con estas proyecciones de nuestras diapositivas cuáles son las hipótesis de modificación unilateral por parte del empleador en el contrato de trabajo previstas en el artículo 12 del Código Laboral. Primero, modificar la naturaleza de los servicios. Habíamos visto que una de las cláusulas esenciales de nuestro contrato de trabajo es determinar la naturaleza de los servicios para evitar la polifuncionalidad, pudiendo también explicitar algunas labores que son complementarias a esta naturaleza de los servicios principales de la ejecución de la relación laboral. Pero esto tiene que tratarse de labores similares y que no se produzca menoscabo o detrimento al trabajador. Además, las nuevas labores no pueden importar un mayor grado de subordinación o dependencia jerárquica en la empresa. Lo que ustedes van a notar que es un requisito común a todas estas hipótesis del ius variandi es que de ninguna forma
esta modificación, esta variación, por eso derecho de variación y uso variante por parte del empleador, ninguna de esas hipótesis puede representar un menoscabo. Yo no puedo estar utilizando una modificación del contrato de trabajo como forma de punir el trabajador por alguna conducta irregular de su relación de trabajo o de insubordinación en la ejecución de los servicios materiales o inmateriales contratados. Enseguida, también puedo como empleador modificar unilateralmente el sitio o recinto en que los servicios deben prestarse. Sin embargo, el sitio o recinto debe quedar dentro del mismo lugar o ciudad y no puede ser, de nuevo, algo que produzca menoscabo al trabajador. No puedo estar hablando aquí de una hipótesis que estoy puniendo al trabajador para que vaya a otro establecimiento de prestación de servicios que le sea peor, con fines de castigo. Como último requisito de modificación previsto en el artículo 12 está la distribución de jornada. Pero es necesario que se trate de circunstancias que afecten a todo el proceso de la empresa o establecimiento o alguna de sus unidades o conjunto operativos. A diferencia de las anteriores, tengo otros requisitos formales para poder conformar esta modificación unilateral. Debo alterar tan solo la distribución de la jornada y no su duración. Es una limitación bastante parecida como lo que habíamos visto de la flexibilidad de los contratos de jornada parcial previamente establecida, pero aquí es una hipótesis excepcional y que afecta a todo el proceso productivo o todo un establecimiento o alguna de las unidades del conjunto operativo que necesite esta nueva distribución de jornada. Además, se permite aquí solamente anticipar o postergar la hora de ingreso al trabajo en hasta 60 minutos. Para que yo pueda utilizar esta modificación unilateral, tengo que dar aviso a los trabajadores afectados por lo menos con 30 días de anticipación. Otros casos específicos de alteración unilateral son aquellas modificaciones a la jornada de trabajadores dependientes del comercio, que están en el artículo 24 del Código del Trabajo. Aquí, el empleador podrá extender la jornada ordinaria de los trabajadores dependientes del comercio hasta en 2 horas diarias durante 9 días anteriores a Navidad y que van a ser distribuidos en los últimos 15 días previos a esta festividad. Entonces, yo tengo la fecha de Navidad, yo voy a contar 15 días para atrás. En este plazo de 15 días, yo puedo utilizar 9 de estos días para poder extender en 2 horas la jornada ordinaria diaria de trabajadores dependientes del comercio. Los requisitos para utilizar esta modificación unilateral. Primero, el trabajador tiene que ser un dependiente del comercio, no puede ser un dependiente de otro sector, como de la industria, por ejemplo, de la minería, por ejemplo. No, tiene que ser dependiente del comercio. 2. Utilizar no máximo 9 días de jornada ampliada distribuido dentro de este plazo de 15 días anteriores a la fecha de Navidad. Tercero, que se pague estas 2 horas que yo estoy modificando unilateralmente como jornada extraordinaria. Entonces, yo estoy aumentando, haciendo con que estos trabajadores tengan que ejercer una jornada extraordinaria sin un pacto previo, que en regla es el pacto que nosotros tenemos que establecer para jornada extraordinaria de trabajo, pero aquí es una hipótesis de una modificación unilateral impuesta por el empleador solamente para trabajadores del comercio. Sin embargo, tengo que pagar esta jornada extraordinaria debidamente, sea con el mínimo establecido para el acréscimo de la hora extraordinaria prevista por el legislador laboral o una situación mejor que estaría prevista en el propio contrato individual de trabajo o en un instrumento colectivo que ya había sido previamente establecido por una negociación colectiva. Y por fin, recordar que cuando el empleador ya está haciendo uso de esta modificación unilateral para imponer una jornada extraordinaria a trabajadores de comercio en este periodo específico antes de la fecha de Navidad, el empleador no podrá utilizar un pacto de horas extraordinarias conjuntamente.
Vamos a comentar aquí algunas otras hipótesis de modificación unilateral del contrato de trabajo, pero bastante rápidamente. En el caso de la alteración de jornada de trabajadores portuarios, está previsto en el artículo 137, letra B, inciso quinto del Código del Trabajo, que afirma que el empleador podrá extender la jornada ordinaria sobre lo pactado siempre que deban terminarse algunas faenas de carga y descarga sin que en ningún caso éste pueda exceder 10 horas diarias. Existen aquí algunas cargas que no pueden ser dejadas para el día siguiente para finalizar su descarga, esta faena, porque son bienes perecibles y que podrían echarse a perder por el hecho de que terminó una jornada y los trabajadores no van a finalizar esta descarga en el puerto. Una otra alteración de jornada es aquella destinada para reparaciones impostergables. Están previstas en el artículo 29 del Código del Trabajo, que permite exceder la jornada ordinaria, pero siempre que sea una medida indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento faena. Los requisitos a cumplir están compilados abajo. Que el hecho fortuito fuerza mayor no puede ser imputada a ninguna de las partes, ni empleador ni trabajador. Entonces, ella tiene que ser originaria de una causa enteramente ajena a la voluntad del empleador o del trabajador, y que nadie haya concurrido tampoco para su ocurrencia. Que el hecho sea imprevisible, es decir, que no se pueda prever dentro de los cálculos ordinarios o corrientes. Que el hecho sea irresistible, o sea, que no haya sido podido evitar de ninguna forma este hecho que puede generar un perjuicio a la marcha normal del establecimiento faena. Que las horas se paguen como extraordinarias. Se va a exceder la jornada, pero esto no es una hora normal de trabajo. Y además debemos tener en cuenta que esta hipótesis no está observando el límite de tiempo previsto en el artículo 31 del Código del Trabajo, es decir, el límite máximo de 2 horas diarias extras. Entonces, si es necesario para poder evitar este perjuicio derivado de un hecho fortuito, fuerza mayor, y que sea por un poco más de 2 horas, que sean por 3 horas, incluso por más horas, eso sí puede ocurrir para estas reparaciones impostergables. Enseguida, nosotros debemos verificar cuándo se puede utilizar, solamente a título de compilar la información, cuando sobrevenga fuerza mayor, caso fortuito, cuando deban impedirse accidentes o cuando deban efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones del establecimiento o faena. Como última hipótese de modificación unilateral, tenemos la alteración de labores agrícolas por razones climáticas. Estas modificaciones que están previstas en el artículo 89, inciso segundo del Código del Trabajo, dice que en el caso de que trabajadores agrícolas no puedan ejecutar las labores específicas para las cuales fueron contratadas, por razones climáticas, el empleador puede utilizar estos trabajadores para otras labores agrícolas, solamente labores agrícolas. Entonces, en este caso, la modificación unilateral es con respecto al objeto de la relación de trabajo, el tipo de prestación de servicios materiales o inmateriales que será dado por los trabajadores de forma subordinada a cambio de su justa retribución. Por ende, si por razones climáticas fue afectado el trabajo previamente contratado, el empleador puede modificar cuál es el objeto de la prestación para que ellos puedan ser aprovechados para otras labores agrícolas. Y claro, cuando nosotros estamos hablando de modificaciones unilaterales del trabajador, debemos tener en cuenta de que los trabajadores tienen un llamado derecho de resistencia o ius resistencia por parte del trabajador, que son de 2 categorías y solamente una de ellas está prevista en nuestro Código del Trabajo. Debemos tener en cuenta aquí que el derecho de resistencia es una confrontación del trabajador del poder de mando y dirección y que también puede ser oponible en casos específicos contra las modificaciones unilaterales del contrato de trabajo. ¿Por qué un empleador tiene el poder de mando y dirección? El poder de mando y dirección es una consagración de la propia subordinación jurídica, que también es consagrado constitucionalmente como un derecho fundamental de libertad de empresa. Por el hecho de que el empleador es aquel que dirige el negocio y que conoce perfectamente cuáles son los rumbos que debe tomar la administración, la gestión de su emprendimiento para que pueda tener y alcanzar los éxitos esperados, él va a dirigir el trabajo de sus subordinados para poder alcanzar
estos objetivos de mercado. Esto es derivado del derecho fundamental a libertad de la empresa consagrado en nuestra Constitución Política de la República de 1980 en su artículo 19, número 21. Entonces, por la subordinación jurídica, el empleador tiene un poder de mando y dirección que, sin embargo, no es ilimitado. La primera limitación que habíamos conocido de este poder de mando y dirección está prevista en el artículo 5 del Código del Trabajo, que dice respecto al tema de los derechos fundamentales del trabajador. El poder de mando y dirección no puede ser utilizado para vulnerar los derechos fundamentales del trabajador o trabajadora. Entonces, toda orden, instrucción, fiscalización y medida disciplinaria utilizada por el empleador debe darse dentro de un contexto de razonabilidad y buena fe, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales de todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, el derecho de resistencia genérico, que no está regulado en nuestra legislación, sería aquel derecho de resistencia a oponerse a cualquier orden, a cualquier instrucción del empleador que sea considerado por el trabajador como vulneratorio de sus derechos fundamentales o que no sea utilizado con razonabilidad, buena fe y proporcionalidad. Esta hipótesis, para ser utilizada dentro de nuestro contexto de relaciones laborales en el derecho chileno, es utilizada muchas veces como una construcción dogmática y jurisprudencial. Si buscamos jurisprudencia de nuestros tribunales laborales con respecto a esta materia, vamos a encontrar algunas opiniones que dicen que el derecho de resistencia genérico podría ser utilizado en las relaciones de trabajo de nuestro país, pero con restricciones. El trabajador podrá oponerse, por ejemplo, a una orden del empleador siempre y cuando la ilegalidad o antijuridicidad sea de tal magnitud que ponga en grave riesgo la salud e integridad física del trabajador, con manifiesto y objetivo abuso de derecho o con derivación de irreparable perjuicio o grave daño para la integridad o dignidad personal del trabajador. De no ser así, de lo contrario, el trabajador no podrá decidir unilateralmente sobre la idoneidad o no de la instrucción u orden emitida por el empleador, acercándose eso mucho más a una insubordinación, a un incumplimiento contractual, a un incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo, que a un derecho de resistencia. Por outro lado, o direito de resistência específico em matéria de modificação unilateral do contrato de trabalho sim está previsto em nossa legislação laboral. É possível que um trabalhador pueda oponer-se às modificações que não sigam as formalidades exigidas por el Código del Trabajo y que carezcan de criterios de razonabilidad. Está esta previsión en el artículo 12, inciso 3 del Código del Trabajo. Este derecho de resistencia contempla un reclamo a la inspección del trabajo que debe ser ejercido en el plazo de 30 días hábiles contados desde que se produjo el cambio, la modificación unilateral por parte del empleador en un contrato de trabajo. Una vez que la inspección del trabajo dicte la resolución, se podrá recurrir dentro del plazo de 5 días de notificada ante el juez competente, el que fallará en única instancia y sin forma de juicio. El empleado deberá obligatoriamente cumplir con las modificaciones unilaterales hasta que se decida en última instancia sobre esta modificación una vez que haya ejercido su derecho específico de resistencia para este caso concreto. Y como última observación, de nuevo, y que ya habíamos comentado en muchas ocasiones aquí en esta materia, los derechos fundamentales y la potestad del empleador de mando y dirección, que son derivados del poder de mando y dirección en una subordinación jurídica ofrecida por el legislador laboral para estas específicas relaciones de trabajo. Cualquier modificación del contrato siempre tendrá que respetar los derechos fundamentales del trabajador, como está previsto en el artículo 5 de nuestro Código del Trabajo. Aquí entonces ponemos fin de una vez por todas a todo el contenido del contrato de trabajo y sus características.
Foram largos 3 bloques para poder llegar al fin de esa materia, sin embargo, conseguimos alcanzar nuestro objetivo de hablar de todas las características del contrato de trabajo como un negocio jurídico, de hablar de todas las cláusulas mínimas previstas por el legislador. En una suerte de dirigismo contractual del contrato de trabajo, hablamos de las clasificaciones de contratos de trabajo típicos, atípicos. Nos falta hablar sobre lo que la doctrina denomina los contratos precarios, que son las subcontrataciones o tercerizaciones que van a ser objeto de análisis de nuestra próxima clase de derecho individual del trabajo. Hablamos sobre el contrato a plazo fijo, hablamos sobre el contrato por obra y faena y hablamos sobre el contrato a jornada parcial, para, en fin, terminar con las formalidades del contrato de trabajo y las modificaciones del contrato de trabajo. Esperamos que haya quedado bastante clara esta materia. Si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirnos, pueden comentar en las redes sociales. Estaremos atentos siempre para poder dialogar y conversar sobre esta interesante rama que es el derecho del trabajo. Nos vemos en la próxima clase. Un gran abrazo.